Vamos a pasar a la palabra y vamos a orar antes para que el Señor nos guíe en la exposición de ella. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que tú nos hables nuevamente, Señor. Que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos hables, Señor, porque ese es nuestro deseo, Padre. El que hables en nuestras vidas, Señor, y el que podamos, Señor, poner por práctica lo que tú nos hables, Señor. Y también hasta para ello te pedimos tu ayuda, Padre. Y te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Si me queréis acompañar en esta mañana, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versículos que están comprendidos entre el 16 y el 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Si lo tenéis, todos vamos a empezar a leerlo. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. La verdad es que esta parte final, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, es increíble, ¿verdad? Nos está diciendo que en Cristo Jesús tenemos seguridades absolutas. Pero para intentar comprender lo que se nos está diciendo en esta mañana, estad siempre gozosos, es decir, estad siempre alegre, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿estamos siempre alegres? ¿Estamos siendo siempre felices? Y la respuesta es un tanto bastante relativa. Y aunque es relativa, hay una respuesta lógica que todos podríamos decir, que en nuestra vida hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza, de dolor, de amargura. Pero la diferencia entre aquel que es un hijo de Dios y aquel que no es un hijo de Dios es que el hijo de Dios tiene a Jesús en su vida. Y eso es lo que nos hace diferentes, porque podemos llevar una vida caminando con Jesucristo, una vida sostenidos en Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. Y eso hace todo totalmente diferente. La verdad es que hay un versículo que muchos amamos y que por el cual tenemos un gran alto concepto de él. Es el que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si son todas las cosas hechas nuevas, pues tendríamos que estar siempre totalmente felices y gozosos y dando gracias a Dios en todo. Pero la cuestión es que desde el día que Jesús vino a nuestra vida y nos transformó, desde ese mismo momento en nosotros se encuentra lo que podríamos decir que hay una batalla espiritual que se libra siempre dentro de nosotros. Se libra en nuestro corazón, se libra en nuestra mente todos los días. Digo corazón, mente o corazón, cerebro, porque la palabra de Dios define el corazón como ese núcleo donde están todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y también todo nuestro intelecto y conocimiento. Es decir, la mente, si hoy podríamos definirlo de una manera tal vez más correcta, ¿no? Y hasta el día de hoy, tú y yo, en nuestra mente hemos ido adquiriendo cosas, llenándolo de cosas buenas, cosas malas, cosas terribles y cosas increíblemente santas, buenas, agradables ante los ojos de Dios. Y eso en nuestra vida como creyentes,
porque en nuestra vida como creyentes hemos tenido épocas buenas, hemos tenido épocas malas, hemos tenido altibajos, o a lo mejor todo lo contrario, hemos sido muy estables en nuestra vida como creyentes, pero no hemos llenado nuestra vida espiritual de aquellas cosas que verdaderamente nutren, fortalecen, bendicen la vida espiritual de un creyente. Y la verdad es que en nuestra vida, como hijos de Dios, podemos ser lineales totalmente, pero el ser lineal, yo diría que es como ser tibio, no sirve para nada. Tenemos altibajos, vale, podemos tener una subida, una bajada, una subida, pero la cuestión es que estemos subiendo, que estemos en progresión todos los días, es decir, caminar de una manera santa y digna que alabe y bendiga el nombre de Dios en nuestras vidas, que cuando alguien nos mire, que cuando alguien nos observe, pueda vernos diferentes en toda nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Que en nuestros trabajos seamos los mejores, que en nuestro trabajo seamos aquellos que hacen lo correcto, lo bueno, lo que puede dar gloria y honra a Dios, que en nuestra manera de comportarnos con amigos, con vecinos, con hermanos, siempre se pueda ver en nosotros aquello que da la gloria y la honra al Señor. La verdad es que en nuestra mente alberga tantos datos, tanta sabiduría, porque hasta el día de hoy nuestra mente sigue siendo una esponja. Se dice que la mente de un niño es una esponja. Es verdad, a medida que vamos creciendo, nuestra mente se va cerrando más, pero sigue teniendo lo que hemos albergado como desde niños hasta el tiempo de hoy, que seguimos albergando y metiendo en nuestra mente, aunque no nos demos cuenta de ello. Generalmente pensamos que en la mayoría de veces los ataques que se generan en nuestra vida cuando el enemigo nos tienta, todo esto, de una manera muy directa, nos damos cuenta que lo que el enemigo quiere es alejarnos de Dios. Pero la verdad es que no tan solo es obra del enemigo, que hay circunstancias, que hay muchas veces desidia en nuestras vidas, que nos pueden hacer, como he dicho, de una manera lineal, de una manera tibia, en la cual pues nuestra vida no esté siendo lo que Dios quiere que nuestra vida sea. Y la verdad es que cuando vemos un ataque directo nos damos cuenta de ello, pero muchas veces hay tipo de ataques que suelen jugar con nuestras emociones. Y esos tipos de ataques intentan desbaratar también nuestra vida espiritual. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, cuando somos tocados por el Espíritu Santo produce en nosotros una regeneración. Nuestros ojos que estaban cerrados al pecado, que no sabían distinguir lo bueno de lo malo, sí, en una parte sí, porque tenemos conciencia que Dios ha puesto en todo ser humano, pero no sabíamos definir correctamente, de una manera veraz, aquello que es bueno y que no es bueno, lo que agrada a Dios o lo que no agrada a Dios, porque nuestros ojos estaban velados, estaban cerrados a la luz de Dios. Pero cuando nuestros ojos fueron abiertos, empezamos a entender lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Es como cuando en Edén Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos, sabiendo lo que era bueno de lo que era malo, aquello que era pecado de lo que no era pecado. Y se dieron cuenta de que ellos habían desobedecido a Dios y que habían pecado y que al mismo tiempo estaban desnudos. Antes no les importaba estar desnudos porque era algo normal. Pero cuando sus ojos fueron abiertos y su entendimiento fue abierto, todo cambió en Edén. Y cuando tocamos este versículo, muchas veces pensamos que nuestra vida cambia, que es transformada por completo por el poder del Espíritu Santo, que entra a morar y a vivir en nosotros. Y en parte es así. Digo en parte porque cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra manera de comprender, cambian nuestros hábitos de conducta. Antes actuábamos de una manera, ahora actuamos de otra. Actuamos como agradando a Jesús, agradando a aquel que ha salvado nuestras vidas, aquel que nos ha hecho libres
del pecado y de la condenación. Y eso es increíble, ¿verdad? Que nuestros ojos y nuestros entendimientos hayan sido abiertos para agradar y bendecir el nombre de Dios. Hermanos, qué importante es poder llegar a comprender esto, que nuestra mente es renovada, que sigue siendo renovada, porque nuestra mente tiene que seguir andando en santidad, no agradándonos a nosotros, sino agradando a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, que cargó con tus pecados y mis pecados, dando su vida por cada uno de nosotros. Pero esa progresión que podemos llamar una progresión de andar en santidad, es lo que tendría que ser normal en la vida de todo creyente. Pero nuestra mente sigue con sus sentimientos, sigue con sus adquisiciones, sigue tomando sus cosas. Pero ¿sabéis una cosa? Tenemos una lucha espiritual dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser, porque nuestra mente no es borrada. O sea, pensamos que Cristo viene a nuestra vida y entendemos que somos una nueva criatura. Es verdad, somos una nueva criatura porque Jesús ha pagado con su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Pero nuestra mente no ha sido borrada. Dios no nos ha hecho robots, no nos ha hecho autónomas. Dios ha dado visión, ha dado comprensión, y han dado entendimiento para seguir a Dios y para amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero nuestra mente no es borrada. Por eso tenemos una lucha contra nuestra vieja naturaleza, que aborrece todas las cosas de Dios, que se nos hace muchas veces difícil leer la palabra de Dios, que se nos hace muchas veces difícil pues tener un tiempo a solas con Dios, de hablarle de nuestros sentimientos, de hablarle de lo que esperamos, de que Él verdaderamente entienda. Y hermanos, aunque muchas veces nosotros no nos entendemos, Jesús nos entiende. Jesús comprende nuestros sentimientos. Jesús comprende nuestro estado de ánimo. Jesús comprende por dónde pasamos cada vez y por cada situación y por cada etapa de nuestra vida. Es Jesús lo que necesitamos, hermanos. No hay nada más, es Jesús. Pero nuestra vieja naturaleza nos quiere apartar de aquello que es bueno, que es puro, que es santo, y va a utilizar cualquier cosa, cualquier medio para apartarnos de las cosas de Dios. Puede ser un trabajo, puede ser amistades, puede ser familia, que intenta desviarnos de las cosas correctas de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nos tenemos que coger con todas nuestras fuerzas a Jesucristo, a su palabra, amar a Jesús, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Por eso necesitamos llenarnos de Dios todos los días. Si no nos llenamos de Dios todos los días, estamos perdidos. ¿A que todos los días comemos? Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días bebemos agua, todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos, hermanos, llevar nuestra mente cautiva a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Necesitamos despojarnos del viejo hombre para que el nuevo hombre que Cristo ha puesto en nosotros crezca con poder y con sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, no con sabiduría humana, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. Fijaos lo que nos dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, quitémonos nuestras caretas, quitémonos ese viejo hombre y llenémonos de la justicia, llenémonos de la santidad, de la verdad de Dios, para que podamos crecer en nuestra vida como hombres y mujeres que agraden tan solo a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es que dentro de nosotros, como he ido hablando desde el principio, hay una lucha espiritual y tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a Jesucristo todos los días de nuestra vida, cautivo a la obediencia de la palabra de Dios, cautivo a la obediencia de andar como Jesucristo quiere que andemos. Hay un tópico que muchas veces decimos: los hijos de Dios, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿es verdad? Este tópico lo solemos decir, pero no tenemos que andar conforme a lo que agrada a nuestra carne. Es una realidad. No somos de este mundo, porque Cristo vino a nuestras vidas y ha preparado un lugar celestial para que vivamos allí cada uno de nosotros. Y no tenemos que andar como personas que no tienen a Dios en su vida. Tenemos que andar como hombres espirituales, los cuales aman a Dios, los cuales aman su palabra, los cuales no se basan en la sabiduría de este mundo, sino quieren y aman la sabiduría de Dios, que tienen un compromiso real todos los días de su vida con Dios y con su palabra, no con la iglesia. Un compromiso real con Dios y con su palabra, viviendo en la honestidad de la santidad de Dios. La verdad es que nos cuesta orar, nos cuesta leer, nos cuesta ayunar, porque nuestra carne eso lo aborrece. Pero ¿sabéis? Todo eso es aquello que bendice nuestra vida, que nos da dirección, que nos da luz, que nos da guía para vivir todos los días de nuestra vida. Tal vez estamos bien porque a lo mejor tenemos un papel en la iglesia, o simplemente pensamos que como estamos bien no pasa nada, todo es correcto, y pensamos que no necesitamos más de Dios. Pero hijo de Dios, si eres un hijo de Dios, necesitas de Dios todos los días de tu vida, y yo lo necesito. Todos los días de mi vida necesito más de Dios. Soy de un tiempo que cuando joven los creyentes se le veía algo en la cara. Más de una vez lo he dicho, estábamos felices por ser un hijo de Dios. Hoy parece que ser un hijo de Dios venimos como con preocupación. No venimos con esa alegría que solíamos venir años atrás para cuando nos congregábamos para alabar y bendecir el nombre de Dios. No venimos con esa alegría entre semana. A veces venimos como forzados. Hermanos, necesitamos recuperar la alegría, el gozo de Dios en nuestras vidas, el amar y el desear, el reunirnos como iglesia para escucharnos, como alabamos a Dios, como levantamos nuestra voz para saludarnos, para preguntarnos unos a otros cómo estás, para orar unos por otros. Necesitamos que eso cambie en nuestras vidas. Antes parece que estábamos muy felices y ahora parecemos que estamos un tanto amargados, ¿verdad? Antes no había muchas comodidades. Hoy en día tenemos un sinfín de comodidades y nuestra vida ha cambiado. Tenemos nuestros teléfonos inteligentes que todo lo cambia. Podemos hacer videollamadas y vernos desde un lugar remoto en cualquier parte de este mundo. Tenemos robots que nos limpian la casa. Tenemos robots que nos hacen la comida. Tenemos un montón de programas de televisión para satisfacer nuestras necesidades emocionales. Un montón y un sinfín de sensaciones. Porque, hermanos, estamos en la época de las sensaciones. Y si mis sensaciones y mi manera de ver las cosas me llenan, o sea, mi cerebro genera una sustancia llamada dopamina, en la cual durante unos momentos, un tiempo, estoy siendo feliz, pues todo está bien. Pero, ¿sabes? Al cabo de 15-20 minutos la dopamina desaparece. Y el estado de bienestar y de felicidad desaparece.
y nos sentimos otra vez infelices y amargados. Mira, la mayoría de nosotros solemos tener un trabajo, ¿no?, para salir pues a frente de nuestras necesidades, aunque muchas veces la pareja trabaja los dos, porque hoy en día es muy difícil salir adelante. Yo creo que todos esto lo comprendéis, ¿verdad? Hace 96 años atrás, un hombre podía tener 2 trabajos, dos a media jornada, y con ese sueldo pasaba su familia, salían adelante. Y su única diversión, a lo mejor, era ir al cine, y ni podían ver la tele, porque hace 96 años atrás todavía la tele estaba naciendo. 96 años atrás, no es tanto tiempo. 96 años atrás, nuestras familias, nuestros tatarabuelos, trabajaban como burros. Es verdad que algunos eran felices y otros infelices, es verdad. Y no tenían todas las cosas que nosotros tenemos. Y la mayor de las cosas que tenemos no es lo que adquirimos materialmente. El mayor tesoro que tú y yo tenemos es Cristo. Es Jesucristo. Y no sabemos apreciar verdaderamente ese tesoro que tenemos en nuestras vidas. Cuando mi mujer y yo estuvimos en Egipto, estuvimos en una pequeña aldea. Yo creo que ya se acordarán. Y nos invitaron a tomar miel con algo más, ¿verdad?, en una casa de uno de esos habitantes de allí. Se les veía tan felices de invitarnos. Veías a los niños que no tenían ni teléfonos ni nada, pero que jugaban alegremente, pues ahí en el campo. No tenían muchas comodidades, pero se veían personas felices. Y hoy creo que necesitamos adquirir, poseer, para sentirnos felices. Estamos en un mundo en el cual intenta suplir todas nuestras necesidades. Y el Hijo de Dios a veces se siente infeliz. Muchas veces. Y cuando nos sentimos infelices muchas veces, tendríamos que preguntarnos cómo estamos caminando y a quién estamos mirando. Si estamos caminando en la palabra, si estamos mirando a aquel que nos salvó, o caminamos simplemente por inercia, y si miramos nuestras circunstancias, nuestra vida, y no miramos a Dios. Hay hermanos nuestros que, como sabéis, están dando su vida por amor a Jesucristo, que no les importa, que son felices, que su único deseo es seguir predicando, aunque les cueste la vida. Y nosotros estamos en nuestra comodidad de nuestra vida, de nuestra iglesia. Ellos se reúnen todas las veces que pueden, leen la Biblia todos los días, y nosotros nos reunimos cuando hoy me siento que necesito ir a la iglesia. ¿No es una pena esto? La cuestión es si tendríamos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Podemos ser completamente felices en Dios? Generalmente, las personas, cuando miran su vida, dan mucho más valor al pasado que al presente. Eso se llama memoria selectiva o nostalgia. Y eso es un problema, porque miramos siempre al pasado los momentos de felicidad. Dios ha puesto en nuestra mente algo prodigioso, que es que olvidamos los momentos de dolor, los momentos amargos, los momentos difíciles por los cuales pasamos. Están ahí, no se han borrado. Con el tiempo, ciertos dolores se han atenuado,
Si no, sería terrible la vida. Otras cosas las hemos olvidado porque Dios así lo permite, que se olviden. Están ahí y en ciertas ocasiones no nos acordamos. Y nos sigue trayendo dolor, tristeza. Pero ¿sabes una cosa? No nos acordamos que Dios nos ha sostenido. No nos acordamos de que Dios ha bendecido nuestras vidas. No nos acordamos que en los momentos de dolor, de tristeza, de angustia, Dios ha sido nuestro sostén. Dios ha sido nuestra fuerza. Y pensamos que ahora estamos mucho mejor que en un pasado, o en este presente es mucho más difícil que en un pasado. Si Dios nos ha guardado, si Dios nos ha sostenido, ¿no lo hará en el presente? Pues claro que sí lo hará. Mira, me gustaría tan solo mirar en la Biblia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para mirar así muy rápido lo que Dios hizo en sus vidas. Tengo apuntado que los salvó de la tiranía y de la esclavitud de Egipto y los hizo libres. Qué maravilla, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo siendo oprimido más de 400 años en Egipto. No tenían derecho a protestar ni a huelga, solamente trabajar y comer lo que se les daba. Y Dios los libera, como Dios nos ha liberado a nosotros y nos ha sacado de la tiranía de este mundo y nos ha hecho libres. Pero, ¿sabes? Se quejaban, no confiaban en Dios. El pueblo de Egipto sale en su persecución, está el mar delante de ellos y en su angustia, pues, vamos a rendirnos, pero Dios hace un milagro. Dios abre el mar y pasan en seco. Y bueno, hay momentos de alegría, de regocijo, pero se siguen quejando. Hay momentos que no tienen agua, se empiezan a quejar delante de Moisés, delante de Dios, y Dios les da agua. Se quejan de que les empezó a faltar la comida, y Dios hace un milagro. Cae una comida del cielo, la cual se llama maná, que significa ¿qué es esto? Porque era algo desconocido. Y Dios suple su necesidad de comer y nutrirse. Se siguieron quejando y querían comida, algo terrenal, algo que pudieran seguir masticando. Y el Señor al final le envía codornices. Y se siguen quejando. Se rebelan contra Dios, quieren volver a ser esclavos otra vez en Egipto, porque no ven muy claro todas las cosas. Llega un momento que empiezan a quejarse y quieren llegar a matar a Moisés y volver a ser otra vez esclavos. Salen de Egipto. La palabra de Dios en el Pentateuco nos da una cifra exacta de lo que eran los hombres y los jóvenes de más de 20 años. Si mal no recuerdo, era sobre unos 800.000 hombres mayores de 20 años. Pero claro, hay que ver las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos y toda la gente, esclava y no esclava, que quisieron salir de Egipto con el pueblo de Israel. Y se hace un cálculo aproximado que sobre 3 millones de personas salen de Egipto libres. ¿No tendrían que ser los más felices de haber abandonado la esclavitud y de ver la mano de Dios como los ha librado constantemente? Tenían que estar felices, tenían que confiar en Dios y vivir la promesa de Dios. Las promesas que Dios les había dado. Iban a entrar en Canaán, no se tenían que preocupar de nada. Su vestido, dice la palabra de Dios, no se envejeció, no se estropeó, ni el calzado de sus pies. Pero en cambio, vivían quejándose. Y sabéis, pienso que sigue pasando lo mismo en nuestros días. Hoy miramos nuestro presente, miramos el hoy,
Y me gustaría hacer una pregunta que tendríamos que contestar todos nosotros personalmente, no en voz alta, personalmente, en nuestra mente. ¿Somos agradecidos a Dios? ¿Damos gracias a Dios de las cosas por las cuales nos ha sacado? ¿Damos gracias a Dios por cómo hemos visto su mano de poder y de misericordia a lo largo de todas nuestras vidas? ¿O estamos viviendo en nuestras fuerzas y en nuestro orgullo, sin reconocer que todo lo que tenemos hasta el día de hoy ha sido la misericordia de Dios, ha sido la gracia de Dios, que hasta aquí Él nos ha sostenido? Hermanos, hemos pasado por enfermedades, por depresiones, por problemas, por dificultades, por cosas imposibles, y la gracia de Dios ha estado ahí. Dios nos ha sostenido. Y lo peor es que tal vez no nos hemos dado cuenta, hermanos, de que Dios ha estado ahí. Hemos pasado por momentos tan angustiosos, tan problemáticos, tan difíciles, y no nos hemos dado cuenta que Dios nos estaba sosteniendo. Y eso es una pena. Y tendríamos que ser muy, muy agradecidos. Sigo haciendo una pregunta. ¿Podemos ser completamente felices en Dios? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Te lo dejo a tu criterio. Yo, si tuviera que contestar esa respuesta, te la voy a decir. Mi respuesta es sí. Podemos ser completamente felices en Dios. Solo nos falta confiar en Él. No hay necesidad de más cosas, solo de Jesucristo. Jesús tiene que ser lo que supla nuestras necesidades emocionales y físicas. No hay otra cosa más que Jesucristo. Y si esto fuera así, la verdad es que muchas veces muchos de nosotros estaríamos mejores emocionalmente, físicamente, anímicamente, porque Dios bastaría, porque nuestra confianza estaría en Dios. Mira, se dice, esto está comprobado, más de una vez lo he dicho, pero no sabía que estaba comprobado en psicología, que más del 90% de nuestros temores nunca pasan. Nunca pasan. Caray, más del 90% de nuestros temores nunca pasan. ¿Y por qué vivimos tan atemorizados muchas veces? Porque no confiamos en aquel que nos ha salvado. Solo basta Jesús, hermanos. Solo tenemos que llenarnos de Él y vivir para Él. No vivir para nosotros, vivir para Él y que Dios nos ayude. Una vez escuché a un creyente decir que la palabra de Dios no recoge todo lo que pasa y en ciertos casos, en ciertos momentos de la vida, no reúne criterios suficientes para poder guiar a una persona. Y la verdad es que cuando yo escuché a esta persona me dejó un tanto desarmado. Pero mi respuesta en ese momento era decir: la palabra de Dios reúne todas las respuestas. Hermanos, si no creemos que la palabra de Dios reúne todas las respuestas, estamos diciendo que Dios no es suficiente. Si pensamos que la palabra de Dios no alberga solución para nuestros problemas. Claro, ahora podemos pensar, bueno, es que escribir en un tiempo diferente, en un tiempo tal, y empezamos a hacer un montón de conjeturas humanas, no espirituales, humanas, por cómo somos, por cómo hemos sido criados, por cómo hemos vivido hasta el día de hoy. Si pensamos que no tiene solución para nuestros problemas, angustias o dificultades, o por cualquier otra situación, estamos diciendo la palabra de Dios no es suficiente. Hermanos, si la palabra de Dios no es suficiente, vámonos corriendo de aquí porque estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo una falsa. ¿Qué hacemos aquí perdiendo 2 horas? ¿Qué hacemos? Salgamos corriendo. Comamos y vivamos que mañana moriremos.
La palabra de Dios es suficiente. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces no queremos verla. No la queremos ver porque nos encegamos a nosotros mismos. Muchas veces porque el pecado nubla nuestra visión y nuestro entendimiento. No lo vemos porque queremos hacer lo que nuestra carne desea, lo que a nuestra carne le gusta, lo que a nuestro viejo hombre le gusta. Y entonces no lo hacemos. No es suficiente. No es suficiente. Sí, la palabra de Dios es suficiente para todo hombre y mujer. La cuestión es de qué estamos llenando nuestra vida. ¿De qué la estamos llenando para ser felices? ¿De qué estás llenando tu vida? Tomémonos un tiempo para pensar. ¿De qué estás llenando tu vida para ser feliz? ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Has estado alguna vez sediento? Estoy seguro que sí. Cuando bebes zumo de naranja, una Coca-Cola, siempre te quedas con las ganas de más, de beber más. Pero cuando tomas agua, la cuestión es que el agua es la única que satisface nuestra sed. Así son las cosas de este mundo. Hay un sinfín de cosas que intentan saciar nuestra sed. Pero lo único que va a saciar nuestra sed es Dios. Es estar metido en su palabra, en su mente. Intentar agradarle. Intentar hacer lo que Él quiere. La sed que tenemos muchas veces de tantas otras cosas, de comprar, de obtener, de poseer, de ser activistas, de relacionarnos con personas, de sentirnos amados y queridos, hermanos, es porque no nos llenamos de Dios. No nos llenamos de Dios. Nos olvidamos que Dios nos ama. Nos olvidamos que Dios nos quiere. Y nos olvidamos que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es veraz y que Dios es el único que puede satisfacer toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Y que Dios es mucho más valioso que todos aquellos deseos que muchas veces tenemos tú y yo. Voy a volver a hacer un ejemplo que hice esta semana pasada en la iglesia de Travesía. Y voy a ir llenando estos dos vasos, espero que todos los veáis, de agua y de Pepsi Cola, ¿vale? El agua es algo que Dios ha creado. La Pepsi Cola es algo que el hombre ha creado. Y vamos a comparar estos dos vasos con nuestra vida. ¿De qué llenamos nuestra vida? Para ello vamos a tomar los días de la semana, desde el lunes hasta el domingo. Y como somos hombres de costumbres y hábitos, muchas cosas se van a repetir, ¿no? Pero vamos a ir llenando los dos vasos para ver cómo de equilibrada queda nuestra vida. Con las cosas de este mundo, que es lo que va a simbolizar la Pepsi Cola, y con las cosas de Dios, que va a simbolizar el agua, que también es un símbolo del Espíritu Santo. Llega el lunes, lo llenamos con trabajo, familia, descanso. Muy bien. Oro un poquito, leo la Biblia, unos versículos, y como después de todo un día de trabajo estoy muy cansado, me voy a la cama. Vamos a llenar nuestra vida de trabajo, familia y descanso. Vamos a llenar nuestra vida de tener comunión con Dios. Llega el martes. Lo solemos llenar con trabajo, con familia y descanso, nuevamente. Pero seguimos leyendo la Biblia,
no tengo tiempo para orar, estoy muy cansado, me voy a la cama. Pero hemos tenido un tiempo de leer la Biblia y de llenar nuestra vida de las cosas de Dios. Seguimos llenando nuestra vida. Llega el miércoles, lo llenamos con familia, con trabajo, con descanso. Hemos orado para desayunar y comer, pero estoy tan cansado que me voy a la cama. Bueno, vamos a llenarlo. Ha sido mucho el ajetreo de llenarnos de las cosas de este mundo y hemos orado para desayunar y comer, hermano, gloria a Dios. Vamos a llenar un poquito nuestra vida de las cosas de Dios. Bueno, está casi equilibrado. Vamos bien. Jueves, lo llenamos con trabajo, familia y descanso. Hoy estoy tan cansado para todo que lo único que quiero es sentarme en el sofá, cenar algo e irme a la cama. Bueno, hoy no nos hemos llenado bien, no pasa nada. Llega el viernes. Lo seguimos llenando con trabajo, familia, descanso. Culto de oración. Hermanos, pero es que me siento tan cansado. Tan trabajado. Es que he trabajado tanto de lunes a viernes. Mandaré un WhatsApp para que se ore por mí en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a llenarlo. Pero seguimos llenando de otras actividades que no nos damos cuenta que van llenando nuestra vida. Llega el sábado. Qué bien, descansar. Hay que hacer la compra. Vamos a pasear un rato, vamos a quedar a lo mejor con unos amigos, vamos a cenar o tomar unos cafés. Muy bien, estamos descansando. Simplemente llenamos nuestra vida de las cosas de este mundo. Pero llega el domingo. Qué semana tan espiritual he tenido, hermanos. ¡Aleluya! Voy al culto. Y lo llenamos como si creyéramos que con eso arreglamos todo, un poquito de las cosas de Dios. Y si miramos, nos llenamos más de las cosas de este mundo que de las cosas de Dios. Y la verdad es que he sido muy generoso con el vaso de agua, porque nos llenamos más de las cosas de este mundo, de las cosas que nos dan placer, de las cosas que no nos llevan a Dios. ¿Y no es esto una pena? Espero que lo hayas entendido, este símil, este ejemplo. Madre mía, la corbata, ya se me caía por los pies. ¿Cómo vamos a no perder la alegría de ser felices? Se decía que la chispa de la vida es la Coca-Cola, ¿no? Ese anuncio que salía hace años atrás cuando yo era un jovenzuelo. Pero la chispa de la vida es Jesucristo, hermanos. No es llenarnos de cosas superfluas, es Jesucristo. Solo necesitamos a Jesucristo. Sí, hermanos, hemos cambiado a Dios por cosas que no satisfacen nuestra vida, que no las llenan. Mira, quiero leerte un resumen médico acerca de lo que la Coca-Cola o la Pepsi-Cola hace en nuestras vidas. Mucho se ha dicho de las consecuencias de beber Coca-Cola, al igual que se ha hablado mucho de que contiene una lata de un refresco. Se dice que unos 33 centilitros de ellos contiene el equivalente a 10 cucharadas pequeñas de azúcar. Esta dosis es la que nuestro cuerpo necesita en toda una jornada y es tan alta de ingerir de golpe que si no fuera por el ácido fosfórico que contiene, nos entraría ganas de vomitar al instante. Los 10 primeros minutos, ingerir la cantidad de azúcar recomendada para todo en un día, en una sola dosis, es un peligro para el cuerpo, pues no predispone para desarrollar algunos tipos de enfermedades. 20 minutos después de consumirla, el hígado comienza a trabajar más de la cuenta. La dosis de azúcar, aunque sea Coca-Cola cero, no es
asimible, por lo que este órgano convierte esta sustancia en grasa. El hígado comienza a trabajar más de la cuenta, la dosis de azúcar no es asumible y este órgano convierte toda esa Coca-Cola en grasa. Si se repite muy habitualmente, se corre el peligro de desarrollar osteoporosis, esteatosis hepática o hígado graso. Una vez que nuestro cuerpo ha intentado solucionar el problema de la sobredosis de azúcar, llega el momento de asimilar la cafeína. Aumenta la presión arterial, las pupilas se dilatan, el sistema nervioso se prepara para estar prevenido de la somnolencia. 45 minutos después, el cerebro comienza a segregar altos niveles de dopamina, la hormona del placer. Esta es la sensación de bienestar, como la que producen algunas drogas, lo que hace la Coca-Cola resulte tan adictiva. Una hora después, el ácido fosfórico, que impidió que sintiéramos náuseas al principio, se une al magnesio, y al calcio en el intestino interior. Se trata de otro impulso al metabolismo. Este trabajo extra puede hacer que otras funciones del cuerpo se debiliten, como los huesos y aparezcan enfermedades como la osteoporosis. Media hora después, la cafeína consumida tendrá que ser expulsada. Llega el momento en el que el cuerpo expulsa el contenido. O sea, necesitas ir a hacer pis y con eso se limitan muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Caray, qué malo es beber Coca-Cola, ¿no? No es que quiera hacer un anuncio o una publicidad. Es un informe de un médico inglés. Imaginaos si un producto que hace el hombre, aunque nos da un sabor, una sensación de placer y de bienestar, es tan malo. Y llenamos nuestra vida de cosas así. ¿Cómo no vamos a estar estropeados? ¿Cómo no vamos a perder esa sonrisa de la cual yo hablaba en un principio? Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos más y más de Dios. Más conocimiento de Él, más acercarnos a Él. Necesitamos cambiar, hermanos. Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está? Estamos en el tiempo de los derechos y creemos que solamente tenemos derechos. Y que solamente tenemos derechos delante de las cosas de Dios y que Dios tiene que satisfacer nuestra vida al completo y que hacer todo lo que le digamos. Pero ¿dónde están nuestras obligaciones como hijos de Dios? Si decimos que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, el Padre tiene unas obligaciones, pero el Hijo también tiene otras. El Hijo tiene que agradar a su Padre y hacer lo que su Padre quiera. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Él. Y eso es por cuanto hay tanta lucha dentro de nuestro interior, dentro de nuestra mente. Pensamos que nos pertenecemos a nosotros mismos y estamos equivocados, hermanos. Le pertenecemos a Él. Vamos a acabar haciendo una oración, presentándonos delante de Dios como iglesia, porque creo sinceramente que necesitamos más y más de Él y volvernos a Dios con todo nuestro corazón para volver a recobrar la felicidad que hemos perdido por nuestro caminar, por nuestro torpe caminar. Si no lo has perdido, gloria a Dios, estás en tu primer amor, sigue así. No lo pierdas.
Pero para aquellos que tal vez hemos perdido esa alegría, ese primer amor, vamos a orar para que Dios nos ayude a recuperar lo que hemos perdido por el camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque somos tan egoístas. Nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras realidades y no te miramos a ti. Ni miramos tus promesas, ni andamos en tus caminos. Y te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes a andar en tus caminos. Señor, si alguno de los que aquí estamos no somos salvos, te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, que tú abras nuestra conciencia para poder llegarnos a ti, pedirte perdón por nuestros pecados y llegar a conocerte y experimentar la dicha de la salvación. Señor, habla nuestras vidas, sigue hablando, Señor. Sigue llenando nuestras vidas. Ayúdanos a alejar de nosotros todo aquello que aun dándonos placer, es negativo para nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en tu nombre Jesús. Amén.